Bienvenidos a los funcionarios del Estado, funcionarios del gobierno, a los miembros de la Fuerza Pública, Ejército y Policía. Me da mucho gusto verlos aquí. Inicio este debate revisando el espíritu que motivó la Ley de Restitución de Tierras. Vamos a ver el cuadro de razón de ser de la ley. Había una necesidad de saldar la deuda histórica, social y jurídica con las víctimas del despojo con ocasión del conflicto armado a partir del 1 de enero de 1991. Se requería la defensa, garantía y reivindicación de los derechos de quienes han sufrido despojos, desplazamientos y o abandonos forzados como consecuencia de la agresión armada propiciada por grupos ilegales. Y se pretendía establecer un nuevo orden jurídico, una nueva institucionalidad que le apostara a un ideal democrático de restablecimiento de derechos. Yo hoy les voy a demostrar aquí que esta ley no solo incumple el objetivo misional, sino que se ha convertido en una herramienta de despojo, causando injusticia, zozobra y desesperanza a miles de trabajadores del campo que confiaron en las instituciones del Estado cuando compraron su predio, dejando incluso sin su único patrimonio a familias campesinas pobres. Para confirmar esta tesis, voy a hacer una presentación con pruebas para que ustedes, señores congresistas, y la audiencia que hoy nos ve o nos escucha, saquen sus conclusiones y nosotros tomemos las medidas necesarias para corregir hechos que yo hoy, y espero que ustedes también, al final de esta presentación, considero inaceptables en un Estado de Derecho. Los invito a que observemos los siguientes testimonios, fuentes de primera mano. Libardo Escamilla, Sabana de Torres. Mucho gusto. La juez de Sabana de Torres. Gracias, doctora. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? Muy bien, ¿Cómo señor. está la comisaria de familia, el personero también? ¿Cómo está, don Libardo? Maravilloso. Pues, ¿cómo le digo yo a usted? Estoy bien. Pero, ¿por qué no estoy bien? Que este es mi finca. La compré con el producto de 50 años. Yo tengo más de 70 años. Y usted viene a sacarme porque tiene que cumplir la orden. Usted es una empleada y si no cumple la orden, la echan, como cualquier empleado. Quiero dejar claro que esta es mi finca y este es mi trabajo, mis ahorros de 50 años. ¿Cómo se les ocurre que me vaya a despojar la restitución de tierras si yo no fui ni soy paramilitar, ni fui guerrillero, ni soy guerrillero, ni soy narcotraficante? La ley dice esos 3 puntos. ¿Cómo despojan a un tipo de 18 cagadas hectáreas de tierra? Me da pesar, no se me olvidará nunca el resto de mi vida. A mi papá lo mataron hace más de 50 años y no se me ha olvidado. ¿Y quién lo mató? Pero yo seguí mi rumbo. Yo no me desvié de la buena fe, el respeto a los demás. Yo no traje mi plata aquí robada, ni le dije a la institución de tierras mentiras. Le dije la verdad. Pero eso es una orden. Yo lo comprendo. Lo tiene claro, sabe que es una orden del tribunal especializado. Usted no puede hacer más nada. ¿Qué saco yo? Todo esto que estoy hablando se lo llevan las nubes. Porque usted no puede hacer un comentario por allá. Y allá. Así como han pasado personas, estoy pasando yo. Y vendrán. Aquí no se investigó. ¿Quién es mi conducta? Mira, me llegó una carta de la Procuraduría General de la Nación de mi conducta. Ustedes no me tachan en nada.
¿En qué? ¿Por qué quitan esto? ¿Soy rico o qué soy? Pueden ustedes obrar y llévense el trasteo. Y yo no lo saco ni me lo llevo. Se lo lleva usted, autora. Libardo Escamilla es un adulto mayor de 75 años. Obviamente ya vieron ustedes que perdió su predio por la ley de restitución. Marta Leguízamo, desalojada de su parcela. Vamos a escucharla. Joven, su esposo también afronta un proceso de restitución, pero quiero anotar que llegaron 400 policías del ESMAD a sacar a esta señora con sus 2 niñitas. Y de la oficina de restitución otro tanto, eso parecía un comité olímpico. Eso es lo que la gente ve con la presencia del Estado, el atropello. Primero, doctora, decirle que usted es tan colombiana como yo soy colombiano y que este Estado colombiano a quien yo le di todo mi trabajo y mi vida, mi padre y mi madre, porque no somos delincuentes, ¿sí?, le entregamos nuestras vidas para hacer un país mejor. Y quiero decirle acá, qué lástima que no esté la tal Mónica, que era directora de restitución de tierras, que irresponsablemente con sus compañeros de trabajo no tuvieron la delicadeza jurídica para investigar quién es el vendedor y comprador de esta tierra. Esto es una farsa que está haciendo el gobierno nacional. Ustedes son los responsables directos del desplazamiento y del despojo jurídico que hay en este país. Usted tiene que mirarme la cara a mí, que ustedes me quitaron el patrimonio de 18 años de trabajo. Ustedes me mandaron a mí a una muerte lenta desde hace 3 años, cuando ustedes aceptaron en esa lista de restitución de tierras a ese bandido que se llama Arroyo Vázquez. Y no hicieron el trabajo que se debía hacer para investigar la vida. Yo quiero que mis policías de Colombia y mis soldados de Colombia que están presentes sepan que acá, si se quiere la verdad, esa verdad oculta y no la verdad que se está disfrazando a través de los medios,
Aquí en este escenario, en esta casa, aquí en este territorio se hicieron extorsiones, porque yo lo supe fue hasta después por el silencio oculto de los testigos que no pudieron declarar porque no tienen garantías. O sea que aquí, señores policías y soldados, aquí se fraguaron muchas cosas terribles de esta región. Y este bandido, cuando me vendió la tierra, no fue capaz de decirme a mí que aquí había problemas de seguridad y que él los tenía. ¿Cómo le parece, policías y soldados de Colombia, lo indignante que es esta diligencia cuando el señor Jesús Arroyo Vázquez vivió aquí su hijastra conmigo durante 2 años en arriendo, mientras que él me decía que tenía que comprarle yo estas tierras porque había fracasado en la tragedia de lo que fueron los cultivos de arroz? Y qué sorpresa cuando en un expediente le dice a los colombianos que él fue desplazado por el ejército colombiano, porque aquí había llegado un capitán del ejército y le había dicho que él tenía orden de captura. Y si tenía orden de captura, ¿por qué era que tenía orden de captura? Yo no lo estoy diciendo, sino tendrá que decidirlo en la historia, señora. Y ustedes me están quitando mi trabajo de 18 años, quitándole el trabajo de 18 años y el patrimonio a mi madre y a mis hermanos y a mi hijo, porque el otro me lo asesinaron. ¿Ustedes con qué cara van a seguir haciendo estas injusticias? ¿Por qué ustedes mismos no se encargan de hacer una revisión de esa ley, señores? La doctora yo sé que es madre de familia, como pueden hacer de ustedes. Póngasela en el camino mío, porque no han hecho absolutamente nada. Solo da resultados, como se lo dije a una funcionaria que me llamó, dice para decirle que estuviera preparado para esto. Esto es una cacería lo que se está haciendo con los colombianos. Miles de colombianos estamos llevados a través de esta ley de víctimas. Nosotros somos víctimas de la ley de víctimas. A nosotros se nos está despojando y se nos está desplazando por el Estado colombiano. Y el único abogado que tengo presente es Jesucristo. Mírenlo bien, para que le cuente con honor a sus hijos en el futuro y en el presente lo que ustedes han sido testigos en el día de hoy. Me mataron a mi hijo y el Estado colombiano no dijo nada. Hoy me quitan el patrimonio y 3 años matándome lentamente, defendiéndome en todos los estados judiciales. ¿Ustedes creen que así se hace la justicia? ¿Así se hace la paz? ¿Así se hace la reconciliación? ¿Así se hace este presidente de la República? El presidente de ustedes, los colombianos, que asesinan y matan y policías y se quedan callados en los estrados nacionales. ¿Así podemos hacer la paz? Cuéntele con honor a sus hijos, señores policías y soldados, que fue una berraquera esta diligencia para sacar a 4 niños y estos compañeros que están presentes conmigo, donde nacieron sus hijos acá. Díganle, señores, con honor y con hidalguía, porque mi bandera está lastimada, mi escudo está lastimado. ¿Cuál país, cuál patria? Si se está generando a través de la ley de víctimas, más víctimas, de las falsas víctimas como el señor Jesús Arroyo Vázquez. Eso lo tendrá que decirlo la memoria histórica, porque yo ya no tengo salud para decirlo. Y ustedes son responsables por no hacer el trabajo que les corresponde. Ustedes no investigaron la vida de Jesús Arroyo Vázquez. Yo creo que es suficientemente ilustrativo porque esto está pasando en todas las regiones donde se está microfocalizando por parte de la unidad. Yo los invito ahora a ver esta tabla. Esta es la tabla que voy a utilizar como punto de partida de este análisis. Es la tabla de evolución de las tierras que ingresaron al Fondo Nacional Agrario. Su fuente es la Oficina de Planeación del INCORA. Me tomé la tarea de revisar entre los viejos expedientes del extinto INCORA para partir de una fuente fiel de información. Detrás de estas figuras, señores, aparece una fría estadística, pero se esconde una historia de despojo y de violencia. Aquí vemos 3 indicadores: la compra, la expropiación y la cesión, y una sumatoria total. Si ustedes observan la línea azul, por ejemplo, empecemos en el año 68. Si ustedes observan la línea azul que es compra,
son los predios adquiridos por el INCORA, donde es evidente que ese año 68 se destaca por un volumen importante de compras. Para quienes han vivido el campo y han tenido vocación agropecuaria, un propietario casi nunca vende su predio. Generalmente lo vende o porque se lo quita el banco porque no pudo pagar las deudas de un crédito, o porque tiene otras deudas, o porque se ve expuesto a una expropiación si hay algún interés del Estado de construir alguna obra de utilidad pública. De resto, la compra de predios en la mayor parte de estos casos se daba por miedo a los grupos ilegales, porque el propietario tenía que proteger su propia vida, la de sus familias y la de sus trabajadores. Esa tabla del año 68 nos muestra una compra de 250.000 hectáreas, y estoy segura que no hubo ninguna obra de interés público que requiriera esa cantidad, ese volumen de hectáreas. En aquella época ustedes recordarán que hubo una política pública agraria primero desplegada por el presidente Guillermo León Valencia, después por el presidente Carlos Llera Restrepo, como una necesidad de responder a una demanda de tierras donde la presión se daba precisamente a través de protestas e invasiones, en su mayoría armadas. Ustedes se preguntarán por qué me voy tan lejos, si la ley comienza desde el año 91, la de restitución de tierras. Y también dirán que hubo muchos debates y que incluso esta ley se demandó ante la Corte Constitucional con ocasión de este tema en concreto. Pues resulta que hoy se están tomando decisiones en la unidad de restitución de tierras cuyo origen viene de 15, 20, 25 y hasta 30 años atrás. Decisiones que están afectando la vida de miles de propietarios del campo. Voy a demostrar aquí cómo esta ley vulnera derechos y desconoce realidades de contexto, donde las víctimas quedaron desamparadas por acción o por omisión del Estado. Si a mí me van a clarificar mi predio para posteriormente comprarme o extinguirme el derecho de dominio, porque la abandoné forzadamente y ya les explico por qué, esta es una acción del Estado. Si a mí me amenazan o me secuestran un hijo y me veo obligado a vender, es una emisión del Estado clara de no proteger el uso y goce de mis derechos fundamentales. Y resulta que aquí todas las acciones venían cargadas de omisiones. Esa política pública diseñada por el gobierno para contener las invasiones desafortunadamente quedó atrapada por la estrategia agraria de las FARC, el ELN y el EPL. Al señor propietario que le tocó abandonar su predio o que fue despojado, fuera en el año 82, 87 o en el 90, antes del año 91, señores, se quedó sin ningún derecho. Y lo más grave aún, quienes fueron sus victimarios ayer porque eran los invasores y se beneficiaron de ese despojo, hoy en calidad de reclamantes son beneficiarios de la ley 1448. ¡Qué ironía! ¿Acaso no se le está violando el derecho de igualdad ante la ley al propietario agrario que abandonó forzadamente o fue despojado de su predio antes del 1 de enero del 91? Y tengo casos, doctor Sabogal, del 92, del 93, incluso que terminó vendiendo el predio al INCORA porque no tenía otra opción en el 97, y ninguno ha sido considerado víctima. Pero observemos cómo posterior al 68, hay una etapa donde baja relativamente esa línea azul. Esa etapa posterior es una etapa comprometida con luchas sociales por la vivienda, por los servicios públicos, incluso luchas sindicales de importancia relevante donde se lograron derechos de los trabajadores en una relación conflictiva obrero-patronal, que dieron origen a movimientos sociales muy importantes, pero que algunos quedaron cooptados, señores, por estrategias político-militares. Un ejemplo de esto es lo que sucedió en Urabá.
Ustedes recordarán el sindicato de Sintagro, del EPL y Sintrabanano de las FARC. Competían por la clase trabajadora como la vanguardia de la revolución, pero trabajador que no quisiera afiliarse al uno, lo mataban, o al otro igual. Aquí hay una historia de dolor que es la del sindicato de braceros, prácticamente desaparecidos por el sindicato del EPL. Yo recuerdo las historias de mi amigo Albeiro Franco, que hoy es líder de la CGT, que me decía: María Fernanda, no queríamos pertenecer a ninguno, la cantidad de amigos muertos que tengo, precisamente por esto, es incalculable. Pero observemos el cuadro ahora en el año 88. Miren el año 88 cómo se sube esa línea azul con la compraventa de tierras. Llega a 600.000 hectáreas. Es que este cuadro es una fuente de información para trazar el desarrollo temporal, lineal, para que podamos partir de una realidad de lo que ha sido la historia del despojo de la tierra en Colombia y no nos sigan diciendo más mentiras. Yo reto aquí a las facultades de las universidades interesadas en el tema de la violencia y la tierra. Yo reto al Centro de Memoria Histórica, que a veces parece que sufriera desde amnesia histórica, incluso a los contratistas de su unidad de restitución, señor Sabogal, a que me digan si estas ventas son o no el producto de cientos de invasiones armadas en todo el país donde se asesinaron campesinos trabajadores, mayordomos, administradores y se desplazaron familias enteras. Además, más grave aún, en este cuadro no aparecen los predios que fueron extinguidos en su derecho de dominio bajo la causal de ser predios incultos, inexplotados durante 2 años según la ley 200 del 36 y la ley 135 del 61, sin tener ni siquiera en cuenta que habían sido abandonados forzadamente. Yo recuerdo la historia aquí de un señor que se llama Pedro Vargas. Pedro Vargas era un líder liberal de Pandi, Cundinamarca, hacendado. Después de recibir numerosos atropellos, extorsiones, finalmente Pedro Vargas es asesinado en el año 72. Su finca permanentemente sufriendo procesos de invasión. En el año 86, su hija Cecilia Vargas, senadora de la República, sufre un atentado en compañía de sus 2 niñas de 6 y 4 años. Ella es asesinada junto con su niña de 6 años, la de 4 sobrevivió como una persona discapacitada. Curiosamente, el INCORA ese mismo año procede a extinguirle el dominio de su finca. Increíble, pero cierto. Todos estos años ha seguido esta niña tratando de recuperar algo de lo que le pertenece. Ese proceso estaba en el INCORA, ahora está en el INCODER. Por un lado, entonces, vemos al grupo ilegal que es las FARC matando administradores, trabajadores, vecinos copartidarios liberales. Y por el otro, el INCORA expropiaba aplicando la legislación agraria a pesar de saber que el predio sí estaba explotado, pero lo que había allí era precisamente un acto criminal contra unas víctimas que volvió y la revictimizó el Estado. Hemos buscado en la liquidación del INCOR y no aparece por ningún lado el registro de bienes extinguidos para poder buscar su trazabilidad y su origen, y yo le pido aquí al funcionario del INCODER que nos ayude con eso, porque si queremos reconstruir la historia por el lado que es, empecemos por allí. La historia de despojos, abandonos, desplazamientos y ventas forzadas no está aún configurada, y yo creería que en el marco de la actual política pública agraria no interesa que quede registrada en los anales de la historia de Colombia. Esos propietarios, todos esos de aquella época, no eran sujetos de derecho y no lo son hoy tampoco, a pesar de la ley 1448. Si se hiciera una investigación libre de cualquier carga ideológica, se concluiría que los propietarios privados, ocupantes o poseedores fueron víctimas tanto de la violencia de los grupos ilegales como de despojos administrativos que se traducen en compras o extinciones por parte del INCORA. Vamos a pasar
a una muestra en concreto que me parece muy ilustrativa. Vamos a ver esas invasiones entre los 80s y los 90s. Miren el departamento del Cesar. Si ustedes ven, ahí se van punteando las invasiones, esto está documentado. Esto se daba a finales de los 80s y principios de los 90s. Es una década que cubre entre 80s y 90s. Estas invasiones no son espontáneas. Esa ruta define el que a su derecha, ojo con esto, que esto es muy importante porque esto ilustra la fenomenología de la violencia y la guerra en Colombia. A la derecha, Serranía del Perijá, que era su resguardo y corredor estratégico en la parte oriental hacia Venezuela. En la parte norte hacia el Catatumbo y hacia el occidente, o sea, hacia el río Magdalena, se establecían los corredores estratégicos para conectarse con la serranía de San Lucas a la altura de los municipios La Gloria, Pelaya y Tamalameque. Vamos a traducir ese mapa en el siguiente cuadro, por favor. A algunos de ustedes les he entregado una fotocopia de ese cuadro. Usted recordará, doctor, representante de la Peña Márquez, esa historia ciaga y esa cantidad de amigos suyos asesinados que hoy no tienen derecho a una memoria histórica y que esa verdad no está siendo reconocida. Aquí vemos municipio de Chimichagua, vean predio Villa Alejandra, La Democracia, La Victoria, Villa Lucía. ¿Cuál fue la actuación del INCORA? En unos extinción, oferta de venta, extinción, clarificación que terminaba o en extinción o en compra. Siguen, Curumaní, Valledupar. Bueno, aquí aparece, creo que es en el anterior, Tamalameque, el Copey, no sigue. Yo, hoy, ahí aparece la finca, no, tienes que irte a uno que es, bueno, Codazzi, San Diego, no recuerdo cómo está, si en Codazzi o en San Diego. Ahí aparece la hacienda Bellacruz, 2.500 hectáreas vendidas al Incoder por cuenta de las invasiones. Si nosotros, ahí está, sí señor. Yo tengo el chat abierto porque yo quiero que todos esos antiguos propietarios o sus hijos y nietos, porque ya muchos están muertos, nos cuenten su historia. Porque a partir de lo que se ha hecho aquí en el Cesar y en el próximo ejemplo que es el Urabá, lo queremos hacer en todo el país, que es recoger esta verdad. Esta es la prueba fehaciente. Lo triste es que todas estas historias las está omitiendo la unidad de restitución. Observen, señores, los predios que tengo marcados en círculo rojo, que les son muy familiares a la unidad de restitución de tierras. Uno se llama El Toco, otro La Fragua, El Tesoro, Los Cedros, Tokio, Buenos Aires y Porvenir, 7 de agosto. El Toco en el municipio de San Diego Cesar, hay quienes dicen que está en San Diego, otros quienes dicen que está en Codazzi, y los demás están en San Alberto. Comencemos por los predios de San Alberto. San Alberto queda en un sector estratégico que se llama el ombligo de Colombia, porque conecta nuevamente los 4 ejes. En la parte inferior el Magdalena Medio, por el lado oriental, norte de Santander, que es Serranía de Perijá y Catatumbo. Por el lado occidental, con el sur de Bolívar, Serranía de San Lucas. Por la parte norte, con la costa atlántica. Señores, todos estos propietarios, y quiero que me presten mucha atención, todos estos propietarios eran familias santanderianas. He hablado con la mayoría de ellos. Ninguno vendió voluntariamente su predio. Fueron ventas forzadas como consecuencia de la invasión armada propiciada por el EPL y por el ELN, es decir, ventas viciadas en el consentimiento. Si el Estado colombiano tuviera el buen juicio de tener en sus archivos por lo menos el origen de este ánimo de vender o de abandonar el predio,
existiría esa trazabilidad de cada uno de los predios que hoy son reclamados y les voy a explicar por qué. Estos predios, señores congresistas, son hoy objeto de lo que se denomina microfocalización por parte de la unidad de restitución. Su origen son las denominadas parcelaciones, que nacen como producto de esas invasiones, en su gran mayoría armadas, que concluyeron en ventas al INCORA. La familia Aristizábal, propietaria del predio Tokio, Buenos Aires y El Porvenir, vende sus predios al INCORA en el 92 por presión de las invasiones armadas promovidas por el ELN desde el año 91. Fue repartida a los invasores en 24 hectáreas aproximadamente. Si bien el informe de contexto de la Unidad de Restitución de Tierra sostiene que eran familias apoyadas por el ELN, no reconoce a su propietario como víctima. Esta familia nunca se pudo recuperar económicamente. La hacienda La Fragua de la familia Lián, predio adquirido por Gabriel Lián Lloreda en el año 68. En el 76 adquirió el predio San Cayetano. En los años 80 llega a ser una de las fincas más prósperas de San Alberto, si no la mejor. Pero este era un hombre que no tenía una escolaridad, ni siquiera educación de bachillerato. Un hombre santanderiano que llegó como todos ellos a trabajar la tierra, a levantarse a las 4 de la mañana y a ser un señor próspero y productivo. Estos señores son los que hoy la historia de Colombia define como terratenientes, me supongo que paramilitares, así todavía no existiera paramilitarismo, como latifundistas, eran campesinos que trabajaban de sol a sol. En los años 80, como dije, era una de las haciendas más prósperas, pero el EPL somete a esa familia a una extorsión sistemática, hasta que el señor Lián es secuestrado. Cuando él sale de su secuestro, nunca recuperó su salud. Tuve la oportunidad de conversar con su hija, que se llama Carmen Salián, entiendo que estuvo casada con el senador Juan Manuel Galán, y ella me cuenta que su papá, al final de su vida, porque ella era muy pequeña, le dice que la transacción más veloz que ha hecho en su vida fue la transacción con el INCORA, que le compraron la finca en 2 días. Que el funcionario del INCORA, el gerente del INCORA regional, le dijo: don Gabriel, no se preocupe, la guerrilla es como el Espíritu Santo, está por todas partes. A ese señor nunca se le olvidó ese hecho. Finalmente vende en marzo del 92 una finca valuada en 1.000 millones de pesos, la vende en 200 y tanto al INCORA. Los parceleros, los invasores armados que reciben esa tierra como beneficio, obviamente reciben proporcionalmente a ese valor. Hoy le están quitando la tierra al que le compró a ese invasor, porque o el Agustín Codazzi o el INCODER, están sacando unos avaludos a 5 y 10 veces porque los avaludos de la época se les perdieron. ¡Qué maravilla! Citando al abogado de la familia Lián en la demanda administrativa presentada ante el Consejo de Estado, este sostiene que los funcionarios del INCORA y el Estado permitieron o, abro comillas, colaboraron con el desplazamiento forzado de los grupos al margen de la ley, que vicia cualquier voluntad o consentimiento, generándose una causa ilícita, naciendo a la vida jurídica negocios marcados con el desplazamiento forzado, que además de ser un delito penal es de lesa humanidad y con la característica de ser imprescriptible. La familia Guerrero le pasó lo mismo. Pobre señor Lisímaco Guerrero Ortega Colono recibe adjudicación del INCORA en los años 60, igual desplazado por el EPL, igual le parcelan su finca. La familia Redondo, Manuel José Redondo, predio 7 de agosto, predio El Rodeo, le toca vender al INCORA el 24 de mayo del 91. Y para finalizar, la familia Serrano, el propietario de la hacienda Los Cedros, Javier Serrano Plata, adquiere su finca en el 89, se inician las invasiones, adquiere su finca
adquiere su finca, yo tengo aquí año 82, en el 89 se inician las invasiones, y en el tercer intento de invasión, los invasores secuestran al administrador que se llama Jaime Padilla Girón, lo cuelgan de un árbol, le meten el radioteléfono por la garganta, aquí tengo el certificado de defunción, y su hijo de 12 años no vuelve a aparecer. Nadie supo nada de su hijo hasta hoy. Pero esos invasores fueron beneficiarios de esas parcelaciones y están siendo beneficiarios hoy nuevamente. El señor Serrano se murió, obviamente, malvendiendo su finca, nunca fue indemnizado ni compensado, se aburrió de ir a la inspección de policía, al ejército, a la fiscalía, tengo copia de su expediente. En todos estos casos se demuestra la violación sistemática de derechos que dibujan el contexto de la época. Por eso yo le pregunto a los funcionarios del Estado aquí presentes, civiles y miembros de la fuerza pública, utilizando el lenguaje de la ley 1448, ¿será que el INCOR actuó como adquiriente de buena fe exenta de culpa? Recuerden que aquí el Estado ha debido ejercer la debida diligencia y cuidado para conocer la verdad histórica de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que acompañaron la negociación entre esta entidad y los particulares antes de adquirir el predio. ¿Será que solo por el hecho que el INCOR haya pagado estos bienes a las familias, se deduce que no son víctimas que califican para la ley 1448 como en efecto les ocurrió? Pagos a 5 veces por debajo del valor y muchas veces con bonos a 5 años. Estos propietarios son hoy desconocidos por la ley 1448, señores. Son revictimizados porque no se los acepta como víctimas, no tienen derecho a una memoria histórica veraz y se les ha negado sistemáticamente el derecho universal a la verdad. Pero saquemos del escenario a esos propietarios víctimas desconocidos por la ley 1448. ¿Qué pasó, señores, con esos beneficiarios y adjudicatarios que eran los invasores que de forma violenta, como ya vimos, desplazaron a sus propietarios y que después ese despojo se materializó en la compra del INCORA? Señor Sabogal, algunos de esos invasores vendieron las mejoras antes de recibir la adjudicación, pero la gran mayoría vendieron ya habiendo recibido la adjudicación cuando les llegaba el primer cobro del INCORA o cuando ya estaban incursos en mora. Y lo que les estoy contando aquí como ejemplo de esas familias es lo que se ha repetido a lo largo de la historia de violencia y de despojo donde el INCORA entraba a comprar, y es lo que se está viendo hoy en una dinámica histórica que pareciera que repitiera los mismos hechos. ¿Qué pasó con esos beneficiarios? Pregunto yo. ¿Qué pasó con esos beneficiarios? Pues como no tenían vocación agrícola, sino que se iban a invadir otra finca, porque eran parte de los frentes populares de los grupos armados ilegales. Hoy le vendieron en esa época al campesino las 25 y 30 hectáreas. Hoy se las están reclamando y se las están quitando, haciéndose pasar como víctimas del despojo. Ese campesino que le compró la parcela al invasor violento está siendo hoy despojado nuevamente. ¡Qué ironía! ¡Qué dolor! Como las imágenes que vimos aquí. Ese comprador último, ese sí con vocación agrícola, tenía que ser PhD en conflicto armado, porque no califica hoy con las exigencias que hay para demostrar la buena fe exenta de culpa. Necesita uno tener el Espíritu Santo prácticamente en invocación para que le den los jueces el privilegio de demostrar, como esos señores que ustedes vieron allí, que no le han hecho daño a nadie, la buena fe exenta de culpa. ¿Será que esos antiguos invasores que vendieron y hoy reclaman, poseedores irregulares beneficiarios de un despojo armado que adquieren luego la calidad de adjudicatarios, sí actuaron de buena fe exenta de culpa?
Es que yo quiero que ustedes, señores funcionarios del Estado, entren en esta dialéctica de preguntas que estoy elaborando aquí, porque las categorías que elabora la ley no pueden ser selectivas, que para unos sí y para otros no. El propio Estado, y en especial la unidad que usted dirige, doctor Sabogal, rompió el principio de la confianza legítima entre los ciudadanos y el Estado. Yo quisiera que usted también revisara todas las entrevistas que se hicieron en San Alberto, porque yo las conocí. San Alberto en su época se le decía San Infierno, porque allá mataban a todo el mundo, pero el pueblo como pueblo, ustedes que son de provincia saben que en un pueblo todo el mundo sabe qué pasó, pero el contexto que reflejan ustedes en la unidad es bien diferente a lo que yo sé que recogieron en información. Como vimos, todas estas invasiones fueron promovidas por el ELN y en algunos casos por el EPL. Yo quiero que rápidamente conozcamos quiénes eran los ideólogos y autores intelectuales de estas invasiones a sangre y fuego en los departamentos del Cesar y presidente Pinto en el suyo, departamento de Santander. Si yo extendiera este ejercicio a su departamento, voy a encontrar el mismo patrón de conducta con los mismos autores intelectuales y materiales y con el mismo accionar del Estado. Este señor se llama Alfredo de la Fuente Recio, alias Lucho Ayala. Aquí observamos una parte de un artículo del País de España, 25 de octubre del año 89. Manuel Pérez, que ustedes lo recordarán, ingrata recordación, el cura Pérez, no es el único sacerdote español que está en las filas de las guerrillas colombianas. Son 10 los curas que combinan la prédica del evangelio con el fusil, según informe militar. Para que después no digan que como es un informe de inteligencia es falso, tenemos la sentencia judicial contra el grupo del ELN de recuperadores de tierra que estaba bajo las órdenes de Alfredo de la Fuente Recio, alias Lucho Ayala, que además actuaba bajo las órdenes de Aurentino de Jesús Rueda Sepúlveda, alias Saulo, también español. Esas son características de la historia de la guerra en Colombia que se siguen repitiendo. Ambos curas españoles llegaron con otra tanda de curas. El material probatorio allegado por la Fiscalía permitió la condena de los integrantes del ELN a prisión de 30 años cada uno. Dentro de los condenados está Aurentino de Jesús Rueda Sepúlveda por secuestro extorsivo, tortura y homicidio ocurrido en Pelaya el 4 de marzo de 2001. Luego viene la captura de alias Molotov. Su nombre, Alfonso Marín Boetz, era uno de los hombres claves del ELN, provenía del EPL, porque como ambos hacían escuela criminal, pues podían brincar de un lado a otro. Según artículo del periódico El Tiempo de 2 de marzo del 93, se dice que Marín integró la Dirección Nacional Provisional del ELN en 1973, de la que formaban los exclérigos parte Aurentino de Jesús, Alfredo de la Fuente y Manuel Pérez. Ambos curas llegaron en el año 68 a una reunión que yo considero de extrema importancia, que es la famosa reunión de Golconda. En esa reunión, 60 curas marxistas se reúnen en Biotá, Cundinamarca y luego en Buenaventura, donde concluyen que la encíclica papal Populorum Progressio o encíclica de la justicia y la paz les daba licencia para trabajar por los pobres, pero utilizando cualquier forma de lucha. Si observamos ese documento, fue firmado por los sacerdotes que aparecen allí, además 15 que no firmaron. Se dice que no firmaron por discreción, yo digo que no firmaron por clandestinidad. Cuando se fueron de allí, se dice que se fueron a las filas del ELN. Hoy Alfredo de la Fuente funge como director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Portoviejo en Ecuador. Sobre Aurentino de Jesús Rueda, se desconoce su paradero, tiene vigente una condena de 30 años, de pronto nos lo encontraremos de asesor en La Habana, quién sabe. Dentro de los cientos de invasiones armadas propiciado por estos curas de la teología de la liberación,
no puedo dejar de lado una finca, porque la historia obliga a recordar la memoria de sus muertos. Finca La Concordia, de la familia Olivella, en Casacará. El ELN, bajo el mando de Olivaín Ortega, a su vez bajo el mando de Alfredo de la Fuente, asesina a los 7 trabajadores de la finca. Obviamente, la familia Olivella le vende después la finca a Lincora. Hay muchísimos actos de terror que cometen estos curas. Está la muerte del secretario de gobierno de Pelaya, José Luis Lemos, secretario de la tesorería de la alcaldía, Segundo Vázquez, siembra de minas, voladura de oleoductos. Me llamó la atención que hay un secuestro, un señor que se llama Francisco de Núbila, a su mujer y a sus niños, y resultó ser el tío de una de nuestras candidatas al Consejo de Bogotá. Asesinato de un parapléjico, Belisario Gualteros, múltiples. Pero ahora, pasando del contexto real de San Alberto, con esas fincas, le quiero hablar de la finca El Toco. La finca El Toco, que ustedes la habían visto en televisión cuando decían que los reclamantes, pues tuve la oportunidad de hablar con la hija del propietario, que ya no vive, ya falleció. Y su historia es muy distinta a la que narra el contexto elaborado por el CINEP. Para los que no conozcan, el CINEP es el Centro de Investigación para la Educación Popular de los curas jesuitas, muchos adscritos a la Teología de la Liberación. El CINEP titula el contexto como El Toco, alianza entre funcionarios y paramilitares. Este documento es producto de un proyecto financiado por la Unión Europea con el objeto de brindar protección y apoyo a las víctimas y reclamantes de tierras en el cumplimiento de los derechos que les otorga la Ley 1448. La verdad es muy distinta y viene de más atrás. Dicho predio fue invadido el 12 de mayo de 1991 por 80 familias y hasta el año 97 su propietario Alfonso Murga se ve obligado a vender a Lincora. En otros términos, este caso se constituye en un abandono forzado, producto de un despojo propiciado por un movimiento armado que concluye en una venta forzada a Lincora. ¿Por qué El Toco hoy es importante al igual que las otras parcelaciones? No por los propietarios originales, ya vimos que estos se quedaron sin derechos y se les ha negado sistemáticamente su derecho universal a la verdad, sino porque tanto en la finca El Toco como en las fincas Tokio y La Carolina, los paramilitares llegaron con lista en mano, asesinando a presuntos colaboradores de la guerrilla que habían participado previamente de las invasiones armadas. Esta ha sido una acción recurrente de los grupos ilegales, cuando desean enviar un mensaje de que el control territorial y poblacional lo tienen ellos o lo van a recuperar. Yo le quiero decir al señor Sabogal que con el conocimiento del contexto y de la historia, no existe nexo causal con el despojo como lo presenta el contexto elaborado por los contratistas de la unidad de restitución. En la lógica de la guerra, los miembros que los paras cooptaban de la guerrilla suministraban este tipo de información para asesinar colaboradores y ganarse la confianza de los nuevos jefes, entre comillas. En esa misma lógica del despojo, señores, un jefe paramilitar no despoja una parcela de 25 hectáreas, se queda con 1.500. El territorio y la población ha sido históricamente instrumentos de la guerra, es lo que hacen unos y otros. Quiero que escuchemos al comandante político del EPL, Mario Agudelo, en una intervención donde nos ilustra sobre ese fenómeno. Particularmente para el EPL, dentro de su estrategia había dos componentes fundamentales. Uno, los obreros bananeros. Dentro de la teoría leninista, la clase obrera era la clase de vanguardia de la revolución y había que hacer un trabajo político por organizarla,
por acercarla al partido marxista-leninista y por atraerla hacia la lucha armada para hacer la revolución. El otro componente importante eran los campesinos, y dentro de la estrategia para capitalizar ese trabajo hacia los campesinos era fundamental lo que llamamos recuperación de tierras, que en español se llama invasión. Esas eran los dos componentes importantes. Se hizo un trabajo a largo plazo y vi un momento que partió en dos historias en ese momento. A la presidencia de la República llegó el doctor Belisario, amante de la paz, la época de las palomas de la paz. Gracias a la benevolencia del doctor Belisario Betancur, de ese acuerdo tan generoso de paz que hizo con el EPL y la FARC, acuerdo en el cual no había ningún compromiso de parte de estas organizaciones de desmovilizarse. Simplemente lo que hizo fue a las FARC abrirle la posibilidad de crear a la UPL y a nosotros, que éramos del EPL, la posibilidad de hacer trabajo político público. Nosotros éramos conscientes que ese era un papayazo que no podemos perder. La tribuna había que firmarla, era la oportunidad de crecer, de multiplicarnos geométricamente. Y la verdad es que sí tuvimos una virtud, la aprovechamos. Tuvimos la oportunidad de aquel sueño que teníamos de recuperar tierras, hacerlo realidad. Porque hasta ahí no decir una que otra por ahí esporádica, punta de piedra, de pronto la Pola, pero no hemos tenido la oportunidad de avanzar suficientemente. Tuvimos la oportunidad de avanzar de tal manera que en el año 1984 empieza a generalizarse el tema de invasiones, no allá arriba, en la serranía, no allá en el norte de Urabá, no, acá en las tierras planas, las tierras que estaban alrededor de la zona bananera, en su mayoría expropiedad de empresarios bananeros. Y fue tal la magnitud de este fenómeno que logramos que entre los corregimientos Burulao, Nueva Colonia y el 3 aparecieron lo que son hoy 27 veredas. Eso muestra el tamaño de lo que es este proceso. Ojalá que los señores Felipe Torres y Francisco Galán del ELN, o Iván Márquez y Pastor Alape de las FARC, o Gavino y Aurentino de Jesús, donde quiera que esté, Rueda del ELN, tuvieran la gallardía para develar en público la verdad real de las estrategias que implementaron desde la ilegalidad. Ahora, si bien el EPL estuvo en parte de la zona que vimos, en el Cesar compartiendo carrera criminal con el ELN, el EPL tuvo mayor arraigo en el eje bananero, territorio que confrontó a sangre y fuego con las FARC, como vimos con el tema de los sindicatos, Sintrabanano, Sintagro, y obviamente después confrontaciones que generaron masacres. Vamos a qué sucedió en Urabá. Aquí se dio un proceso denominado colonización armada bajo la premisa de tierra es para quien la trabaja. Miren, la invasión se concentra en Turbo y en parte de Apartadó. Siempre ese es el eje de concentración por su ubicación geoestratégica. Igual que San Alberto, eran territorios apetecidos por los grupos ilegales. Siguen siendo apetecidos hoy. Desde el año 97, Urabá se ha caracterizado también por la presencia de sectores radicales de la Iglesia Católica. Miremos el siguiente cuadro. Esas son las invasiones, en su mayoría sangre y fuego en esa región. Desafortunadamente, hoy Urabá, a pesar de haber sufrido el terror en carne propia, hoy vuelve a ser escenario de confrontaciones. Algo que se suponía superado, hoy Urabá sufre más de 40 invasiones a los predios que se salieron de control.
Y aquí yo tengo denuncias contra funcionarios de su unidad. Tengo denuncias donde los campesinos dicen que se los busca hasta en sus predios y se les dice, usted vendió hace 10, 15, 20 años, tiene que inscribir el predio, porque si no se va preso 8 años. Si no lo inscribe usted, lo inscribe otro y se le dan a otro. Peor aún, y esto se lo digo a los comandantes de fuerza pública, el mensaje que están recibiendo es que el Estado les va a devolver lo que vendieron, que retornen. Usan la figura de retornos no asistidos. Quiero que veamos el siguiente video, que es muy ilustrativo, porque lo que viene es una denuncia pública. Déjalo ahí un momento. No, devuélvemelo un momento. Ahí, donde están las letras, donde inician. Ahí. 10 de la mañana. 30 reclamantes de tierra armados con escopetas, machetes, necesito que te devuelvas. No importa, volvemos a leer rápido. Escopetas, machetes, quiero leer. Ingresan a la finca Guacamayas. Se avisó de inmediato a la policía llegó 5 horas después, estando a media hora. Campamento lo necesito yo. Ese campamento, el campamento no lo hizo ustedes. Yo no les estoy pidiendo que... ¿Qué me les traje yo a ustedes de allá? ¿Qué me les traje? Cuida niña, cuida niña. ¿Dónde están los braveros? ¿Dónde están? No querían guerra, no querían guerra. No ni creía que ¿dónde están pues que queremos guerra? ¿Ah? Atrevidos. Ah, todos somos campesinos, todos venimos a luchar por uno, no tienen por qué ser tan atrevidos. Sí, salite de allá, salite. No lo maté. Rodeen la casa, lo que tienen así. Vamos a rodearla, vamos a rodearla. Si no tienen que matar y si nos van a matar, ¡ay! Eso se está ganando. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No nos podemos quedar aquí. Piedrita, por favor, ayúdanos, por favor, que llegue la policía. Ella suplica que llegue la policía, que nunca llega. Florita, por favor, que no le hagan nada, mi hermanita, por favor, yo siento que no le hagan nada. Ajá. Estamos en un proceso, porque no se metieron en un proceso. Ah, se metieron a la casa de este señor a robarle las cosas allá, hermano. Ah, se metieron a la casa a robarle. Ustedes son ladrones, ¿ustedes qué clase de personas son, hermano? No se quedan quietos, si están en un proceso, uno se queda quieto, hermano. Mi mamá. Nos vamos mañana nos vamos para casa, hoy. Mañana nos vamos, mañana. Hoy nos vamos, pero ahorita vayan pues. No, él no va a tirar nada, que se retire él. Ya nosotros no vamos a aceptar órdenes de nadie aquí. Entonces lo vamos a sacar y amarrarlo. Y vamos a poner resistencia. La crisis duró 4 horas. Al administrador y su mujer les quebraron los brazos. El hijo mayor fue lesionado en los brazos con machete. Los sacaron amarrados. No lo puedo leer porque está muy rápido. Sigue con la siguiente diapositiva. Sigue. Esta es la foto del administrador. Así quedó la vivienda.
Esto no es en el año 89 ni en el 94, esto es hoy, aquí y ahora. Esta disputa parte de denuncias nacidas en el marco de la Ley 975 de Justicia y Paz, donde, así ustedes no lo crean, señores congresistas y público en general, la Sala de Justicia y Paz de Medellín negó las pretensiones de varios reclamantes, miembros de la asociación Asovir Estivi, Hoy Tierra y Vida, dirigida por la señora Carmen Palencia. Luego intentaron, por la vía de la subunidad élite de persecución de bienes de la Fiscalía, otra vez la restitución, pretensión que es nuevamente negada por el Tribunal de Antioquia, que ordenó investigar a los solicitantes como falsas víctimas. Insólitamente insistieron en una segunda instancia ante la Corte Suprema por vía de la apelación, quien confirmó la decisión del tribunal y ratificó la orden de investigar a estas falsas víctimas. Hay que señalar que esta acción fue promovida por la Comisión Colombiana de Juristas. ¿Quiénes están detrás de esta invasión armada? Yo quiero que pases la foto de las camionetas de la UNP, por favor. En esa foto aparece el representante legal de la organización Forjando Futuro, Carlos Páez Díaz, de la organización Tierra y Vida, junto a Gerardo Vega Medina. Ahí están las camionetas que utilizan de la UNP para promover invasiones como estas. Ustedes vieron el terror que sentía esa familia con sus niñitos. Hay quienes dicen que ellos utilizan las bases de datos cuando Gerardo era el director territorial de la Comisión Nacional de Reparación en Antioquia. ¿Quién más está detrás de esta maquinación? Según denuncias que he recibido, su funcionario César Acosta Restrepo. Inmediatamente se abren las oficinas de restitución en Urabá, el señor Acosta ocupa el cargo de coordinador con funciones amplias, como reza en su contrato inicial varias veces prorrogada. Ese señor Acosta trabajó 15 años para el CINEP, con las comunidades negras del Bajo Atrato, de la mano de los curas de la Teología de la Liberación. Cuando solicité información de su hoja de vida me fue negada bajo el argumento de que era información reservada. En enero se le vence su contrato como coordinador e inmediatamente lo modifican por otro. Según se rumora, el señor Acosta presuntamente no cumplía los requisitos del cargo y mi derecho de petición estaba siendo muy incómodo. Hoy como contratista es un particular que ejerce funciones públicas y no cualquier clase de funciones. En el objeto de su contrato, que aquí los tengo, se dice que está contratado para prestar sus servicios con plena autonomía técnica, administrativa, para apoyar caracterización de afectaciones territoriales. Yo digo que estos lenguajes de hoy en día son de unos imaginarios increíbles, es para que no lo entienda nadie, ¿no? Caracterización de afectaciones territoriales focalizadas por la Dirección de Asuntos Técnicos de acuerdo a los componentes y alcances establecidos por el Decreto Ley 4633, 4635-2011 en coordinación con la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución. Esos decretos corresponden a territorios colectivos, sea de comunidades negras, sea de comunidades indígenas. O sea, el objeto de su contrato es el mismo que ejercía cuando era empleado del CINEP, existiendo un claro conflicto de intereses entre la entidad para la que trabajaba y la actual institución pública. Este objeto demuestra, para mí, la entrega de la institucionalidad particulares. Para mí es la cooptación clara del Estado, pero además de intereses ideológicos. Eso salta a la vista. Ustedes, señor Sabogal, indagaron qué significa el CINEP y estas organizaciones para las comunidades negras desplazadas en Turbo y en Chigorodó. Porque yo le quiero contar que yo tengo bien documentado ese desplazamiento realizado no por el Estado colombiano, sino por Iván Márquez y Felipe Rincón. La mayor crisis humanitaria de la historia de una comunidad negra en América se vivió en este país en el año 97, pero no la han desdibujado y no la han desfigurado. ¿Por qué
no va usted con sus funcionarios y simplemente con que se siente una tarde con el 90% de los desplazados de esas cuencas de Curvaradó, Jiguamiandó, Salaquí, Cacarica, La Larga, Tumaradó, siéntese, Pedeguita Mansilla, se toma un café, que ellos son bien queridos, y se sienta con los ancianos para que le cuenten cuál es la verdadera historia, y no contratan verdugos que lo que hacen es desfigurar esa verdad histórica, desfigurarla completamente. Hoy, por la memoria de mis amigos Graciano Blandón, Manuel Moya y Adán Quinto, Jiguamiandó, Curvaradó y Cacarica, puedo dar fe que hace 10 años estas organizaciones de curas jesuitas fueron sacados de Río Sucio, Chocó. Ellos no quieren que nadie les interprete su realidad. Dejen de contratar intermediarios como si las comunidades negras fueran interdictas. Fueron sacados hace 8 años del Carmen del Darién, les cerraron sus oficinas, pero ustedes siguen empeñados en desdibujarles su verdadera historia, en desdibujar el contexto. Es un Estado que termina imponiendo una verdad ficticia, abstracta, que esconde la realidad de lo que ha vivido cada uno de ellos y que se lo cuentan en una tarde. Se lo cuentan sin necesidad de cobrar 1.000 ni 2.000 millones de pesos. Al señor César Acosta, al igual que a Carmen Palencia, se la señala de promover esas invasiones de fincas en Urabá. Tengo el testimonio de un agricultor que le invadieron su finca y le pregunta al invasor, ¿pero ustedes por qué están haciendo esto? No, porque nuestro abogado asesor, le dicen abogado, nos dice que nos metamos aquí, que hagámosle, pero ya, venga, llamémoslo. Y le pasa por el teléfono al señor César Acosta. Yo sé que no es abogado, que es ingeniero. Pasa el teléfono César Acosta. Les quiero decir que esas denuncias no las recibe la Fiscalía, no las recibe la Fiscalía. A la gente le toca ir a denunciar a Medellín. Vamos a ver cuáles son los contratos que tiene tanto el INCODER como la Unidad de Restitución con sus acompañantes. Aquí vemos un contrato de Gerardo Vega y de Carmen Palencia. El contrato de Gerardo es con la Unidad de Restitución y el de Carmen Palencia con el INCODER. Los mismos que organizan la anarquía, el desorden, el terror, como en la finca Guacamayas, pues nosotros los que pagamos impuestos terminamos pagándole contratos millonarios. El señor César Acosta ya lleva como 200 millones de contratación en contratación. Este de Gerardo Vega es de 300, aquí lo tengo, 300 y 159, pero hay otros, suman 300 algo. Este de Carmen Palencia me llama mucho la atención. Quiero que el INCODER me explique, y si no puede ahora, lo haga después. ¿Por qué desconocieron principios básicos de la contratación como lo es la planeación? ¿Qué explicación me da el INCODER al suscribir este convenio cuyo objeto es complejo por la cantidad de actividades y se decía que lo tenía que ejecutar en 10 días, el de la señora Carmen Palencia? El convenio se liquida el 15 de julio del 2014 por un total de 412 millones, o sea, aquí se premia la anarquía. Esto podría configurar un contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Si ustedes ven, aquí, el contrato se suscribe el 20 de diciembre, señor procurador, señor delegado, el 20 de diciembre, y el 21 se solicita la prórroga. Claro, era diciembre, había que apropiarse esa platica de ese presupuesto con urgencia. Pero para más sorpresas, ese contrato se lo dan también por un concepto favorable que emite la señora Jennifer Mojica, ahí está el concepto, quien fuera subgerente de tierras rurales del INCODER, quien además había sido apoderada de Carmen Palencia, de su ONG. Yo no sé, pero pues eso a mí me suena, no sé si estoy en lo correcto, como a conflicto de intereses, como a tráfico de influencias. Jennifer fue destituida del cargo por la Procuraduría por una falta calificada como gravísima, que es suministrar datos inexactos o documentación que no corresponda a la realidad. Hoy funge como directora jurídica de tierras
para que ustedes se sorprendan, de la Comisión Colombiana de Juristas, la misma que asesora a esas falsas víctimas declaradas por la Corte Suprema de Justicia como tal. Si ella está inhabilitada, ¿por qué vuelve y ejerce funciones a través de un convenio? Se pasó por el forro la inhabilidad. Pero además, esa Comisión Colombiana de Juristas, que hoy es contratada para elaborar contextos, tiene un contrato de 2.900 millones con la unidad de restitución. Yo sé que parte de ese recurso es de cooperación internacional, pero ustedes en uno aportan 1.000 millones y en otro aportan 900 millones. Esa entidad muchas veces es la contraparte del Estado colombiano y le ha ganado litigios multimillonarios. Hay otro contrato por 4.000 y algo millones, pero hay más contratos. El Ministerio de Agricultura les tiene contrato a Forjando Futuros, Tierra y Vida, Arcoiris. Ayuntamiento de Málaga y Santander a Forjando Futuros para representar a reclamantes de tierras. Y para finalizar, yo solo quiero ser muy concreta porque el final es la parte técnica. Nos encontramos con el contrato de la Corporación Gira Castro, entiendo que es de la mamá de Iván Cepeda, y la unidad administrativa por 139 millones y por 74 millones. Estas organizaciones elaboran los contextos con los que después les quitan la tierra hoy a los propietarios. ¡Qué maravilla! O sea, el Estado cediendo sus funciones a particulares. Voy a terminar ya, presidente. Déjeme pasar estas 2 diapositivas, 3, porque estos son unos dibujos para que la gente entienda. La ley 1448 tiene 2 etapas, la administrativa y la judicial. En la etapa administrativa se presenta la presunta víctima ante la unidad y su versión se presume veraz. No tiene que hacer absolutamente nada para demostrar que es víctima, se le cree. En un trámite totalmente oculto. Por otro lado, el opositor, llámese propietario, poseedor u ocupante, solo puede presentar documentos que acrediten su condición y no tiene ningún apoyo por parte del Estado y la carga de la prueba se invierte en su contra. Yo recibí una respuesta de la unidad de restitución que no la puedo creer, porque dicen que asesoran al opositor en la etapa administrativa, en la etapa judicial, con toda la gente que ha hablado, lo que hacen es una aplanadora. A ese pobre opositor no lo bajan de paramilitar, de despojador, así como a la gente que vimos ahora allí. La segunda etapa es que ante esa solicitud de la presunta víctima, la unidad se nutre de información de los contratistas, de las ONGs y de otras entidades. Tengo aquí un caso fallado por un juez en contra de la propietaria, donde los supuestos muertos se murieron 2 años antes de que la señora original, la reclamante, vendiera la finca. Y confundieron la parcelación Los Cedros con un corregimiento que se llama Los Cedros. ¿Qué cantidad de garantías? Seguramente esa es la llamada nueva institucionalidad, porque la presunción de inocencia y el principio de la buena fe se perdieron en el Estado de Derecho en Colombia. La tercera es que producto de todo este proceso la unidad decide si registra o no y se registra en el Registro Nacional de Tierras Despojadas o Abandonadas. La etapa judicial. Yo en un principio dije, pobres jueces, teniendo que recibir toda esta carga de un contexto elaborado por contratistas con una carga ideológica clara, que además se presume fidedigno, o sea, a uno le escriben su historia y no hay forma de controvertir. La gente llega a la etapa administrativa y le dicen defiéndase en la judicial, llega a la etapa judicial y le dicen ay, se ha debido defender en la etapa administrativa. Pobres opositores, a los jueces les hago un llamado, porque se lo pido al Ministerio de Agricultura. Ustedes con sus resoluciones pueden ajustar, por lo menos, para que este nivel de atropello no sea tan protuberante. Los jueces están en la obligación de generar la controversia del contexto y de esa prueba. No pueden quedarse así nomás.
pobres opositores, mientras la unidad se consume 4 meses elaborando un contexto, utilizando las instituciones del Estado, las ONG, los contratistas, el opositor, el señor Escamilla, la señora Marta Leguizamón, tiene 15 días, muchas veces para leerse un expediente de 500 páginas. Para finalizar, el procedimiento judicial no cumple con la normatividad internacional que es garantista de doble instancia y no se puede entender la acción de revisión como un recurso. También consideramos que es violatoria de los protocolos internacionales de derechos humanos en cuanto al debido proceso. Presidente, y a los congresistas, yo solicitaría sesión informal para que nos regalen 2 minutos para 2 personas, son campesinos que vienen desde muy lejos. Y cerramos para que sigan los miembros del gobierno. ¿Quiere la comisión declararse en sesión informal? Si lo quiere, señor presidente. ¿Cuáles son las 2 personas representantes? Sí, ya están entrando. Hago un llamado a las 2 personas que van a intervenir de manera informal en la comisión por 2 minutos, que por favor ingresen al salón. Es la señora Onelia Leonor Hernández. La señora Onelia, por favor, Onelia ingresar Leonor al recinto. Hernández y el señor Joaquín Serna. Y el señor Joaquín Cerda. William. ¿No están? Sí, ahí están. ¿Está la puerta abierta? La señora Onelia. Bueno, tienen la palabra por 2 minutos cada uno. Primero iniciamos con la señora Amelia. Onelia. Sí, buenas tardes, mi nombre es Onelia, vengo de San Alberto, de la vereda La Carolina. Nosotros ahorita actualmente soy una desplazada porque ya el mismo gobierno, el mismo estado me ha vulnerado o sea, los compromisos que yo tengo. Ahorita me vino una sentencia donde me van a quitar las tierras. El estado, el mismo estado, yo le compré al mismo estado, a Incora, ¿sí? En el año 90. Después de 25 años que ya tengo de estar trabajando mi tierra, ahorita soy despojadora de tierra. A donde yo lo que he hecho es trabajar allá con mi hijo. Y ahorita, ¿por qué me van a quitar las tierras? A donde el señor Luis le compró, el comité de Incora se reunió y en el comité de Incora ellos aceptaron la venta de la tierra. Cuando él lo vendió, el señor Luis estaba presente y le dijo: señor Luis, ¿usted por qué va a vender la tierra siendo que usted todavía no es dueño de tierra? Él le dijo: señor gerente, yo ya hablé con el señor y el señor me va a comprar los derechos. Ellos recogen las deudas y la otra deuda que yo tengo. Así lo hicimos, le pagamos a Incora, le dimos los derechos de que lo que él había hecho allá. Cuando él nos vendió, nos vendió la tierra fue, mejor dicho, un monte, que es lo que hasta donde hoy yo lo tengo de 25 años, soy una campesina que lo he trabajado todo lo he trabajado yo, porque ya mi marido falleció y le he dado al frente. Hoy en día me van a despojar la tierra y donde me dicen que
tengo deuda con la financiera. Entonces me dicen de que también yo tengo que responder la tierra. Por Dios, ¿dónde voy? Si me quitan la tierra, ¿con qué voy a pagar? Me irán a meter a la cárcel. Siendo que yo he sido una pujante a sacar la tierra hasta donde estoy, para que hoy en día le crean a los que vendieron, porque son unos farsantes víctimas de lo que son ellos. Ellos no son ninguno, no les gustaban trabajar en la tierra. Al señor que yo le compré, lo que nos dijo a nosotros era que su mujer no le quería seguir para allá, para la parcela. Y así era, porque nosotros nos dábamos cuenta que él trabajaba y después vendía a hacer sus comidas, y que él estaba aburrido en eso, que con lo que nosotros le diéramos, él ponía un negocio y así lo puso, el negocio. Y hoy en día, ¿por qué se está pasando por falsas víctimas? Por falsas víctimas, que lo amenazaban, que lo no sé qué, que mejor dicho. Bueno, señora Oneida, gracias. La señora Oneida es parte de las que compraron esas parcelas que fueron incoradas en San Alberto, que yo les mostré a ustedes, en el predio La Carolina de la familia Guerrero. Gracias, señora. Ella quedó con un crédito hipotecario sí, que el juez de restitución decidió que no le van a compensar nada. O sea, le quitan su tierra y queda con la deuda con el banco. Sí, bueno, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Joaquín Serna por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores representantes, muchas gracias por permitirme estar en este estrado, en especial a la doctora María Fernanda Cabal, que es la que, gracias a ella, estamos acá. Muchas gracias nuevamente, y yo creo que más que muchas gracias, un Dios le pague, que para mí es más que gracias. Pues sí, mi caso es de toda mi familia, la familia Serna, que de pronto muchos nos conocen porque nosotros ya aparecemos, yo aparezco en algunos videos en las redes sociales. El caso mío es de un señor que hace 15 años le vendió a mi padre, ya fallecido hace 2 años. Mi padre nos dejó como herederos de esa tierrita a mi señora madre y a nosotros, y el señor, aprovechándose de la ley de víctimas, quiere tomar doble ganancia de esta ley, diciendo que él es una víctima, cuando, señor Saogal, yo quiero decirle a usted como cabeza de restitución de tierra, estos procesos, especialmente el mío, todos los procesos, lo que les falta es investigación. Como la doctora dijo ahorita, este proceso no tiene ninguna investigación, simplemente le están creyendo a las víctimas, usted es víctima, entonces vamos a quitarle al que compró y listo. Nosotros en estos momentos nos estamos viendo desplazados por el Estado. Mi señora madre, por ejemplo, en estos momentos está sufriendo un problema de depresión, cuando en todo momento nos acerca y nos dice: mi hijo, entonces ¿para qué sirve una escritura? Aquí tengo toda la documentación, la escritura, señor Saogal, donde están todos los papeles al día que acredita que la tierra es de nosotros y que la heredamos de nuestro señor padre. Como le digo, mi madre está sufriendo de depresión cuando nos dice que entonces ¿para qué se compra algo si una escritura no sirve para nada? Esta sentencia salió el 27 de octubre, donde nos quita la tierra. En esta sentencia siempre habla de una violencia del EPL y de las FARC, casi en todas las hojas. Pero, señores, ¿en qué parte del país nosotros no hemos tenido violencia? Todos hemos vivido la violencia en este país, todos. Entonces, ¿por qué simplemente a nosotros nos quieren despojar ya porque han tenido violencia? Todos hemos tenido violencia.
Quiero resaltar en estos 2 minuticos, si me deberían dar algo más, porque yo quiero acá. Qué raro que el señor, o sea, él, cuando el INCORA le entregó la tierra, vivió todo el tiempo de la violencia. Y qué raro que ese señor, en el tiempo que ya no había violencia, que fue en el 2000, ya no teníamos violencia. Mi papá llegó a visitar esa tierra y se enamoró de esa tierra. Este señor Manuel Tapias le hacía fiestas en su casa, insistiéndole que le comprara esta tierra. Nos mataba carnero, nos hacía fiestas hasta que mi papá decidió comprarle. Qué raro que este señor en el año 2000, que ya no había violencia, le insistió a mi papá que le vendiera, y no vendió en el tiempo que sí vivió la violencia. Quiero resaltar algunos apartes donde el tribunal arbitrariamente e injustamente nos despoja de las tierras. Quiero leerle acá algo. En el expediente reposa sólida probanza que permite establecer que los reclamantes no solo fueron obligados a abandonar la parcela, no solo fueron obligados a abandonar la parcela, dice este tribunal, cuando nosotros a este señor nunca lo obligamos a abandonar la parcela, cuya restitución es demandada, sino que posteriormente fueron despojados de la misma forma, toda vez que se encuentra plenamente despojados sino plenamente demostrado que ante los apremiantes requerimientos irregulares de funcionarios del antiguo INCORA, encubiertos como cobro de cartera morosa. Resulta que el INCORA le estaba reclamando las tierras, era porque no porque fuera desplazado de la violencia, sino porque ya durante 15 años no pagó la parcela, entonces estaba viendo oprimido por el INCORA para que pagara, y sirviendo de intermediario el INCORA. Se vio comprometido a transferir el bien raíz objeto del presente litis, sin que la víctima solicitante se le ofrecieran beneficios o facilidades sobre el crédito vencido, a fin de evitar la enajenación del inmueble. Bueno, señor Joaquín, muchísimas gracias. Agradecemos la presencia a las dos personas. Le pregunto a la comisión si quieren declararse nuevamente en sesión formal. Sí lo quiere, presidente, por unanimidad. Bueno, vamos a darle la palabra, en primer lugar, a los señores citados, pero vamos a iniciar